Escúchame bien. Llevas 20, 30, quizás 40 años encima de una moto. Sabes leer el tráfico, sabes cuándo frenar, sabes cuándo esquivar. Y aún así, hay algo que te está matando silenciosamente. Algo que no tiene nada que ver con la velocidad. No es el alcohol, no es la lluvia, no es que corras demasiado. Es algo que empieza a cambiar dentro de ti sin que te des cuenta. Y la mayoría de los motociclistas maduros no lo saben hasta que ya es tarde. Hoy en 2 te voy a mostrar exactamente qué es, por qué importa más de lo que crees y lo más importante, qué puedes hacer al respecto. Quédate, esto te puede salvar la vida. Antes de entrar al punto número 1, necesito que te quedes hasta el final, porque el punto número 3 es el que más sorprende a la gente, es el que nadie menciona y es probablemente el que más te afecta a ti ahora mismo. Pero primero, empecemos por el principio. Punto número 1. La brecha percepción-reacción. Imagina esto. Vas a 100 kilómetros por hora por una carretera secundaria. Todo tranquilo, y de repente un coche sale de un lateral. Un coche gris sobre un asfalto gris al atardecer. ¿Cuánto tiempo tienes para reaccionar? Un piloto joven de 25 años procesa ese peligro en aproximadamente 0.7 segundos. Tú, si tienes más de 50, puedes tardar 1.5 segundos o más. La investigación lo confirma. ¿Eso suena a poco? Espera. A 100 kilómetros por hora recorres casi 28 metros por segundo. Ese segundo de diferencia son casi 28 metros que ya pasaron antes de que tu pie siquiera se moviera hacia el freno. No porque seas mal piloto, sino porque el cerebro humano, a medida que envejece, procesa la información más lento. Se llama rezago cognitivo y es completamente normal, pero en una moto es letal si no lo compensas. Y hay algo más. Con la edad, la sensibilidad al contraste visual disminuye, es decir, se te hace más difícil distinguir un objeto de su fondo. Un coche gris sobre un asfalto gris en luz tenue, tu cerebro lo ve medio segundo después de lo que lo vería uno joven. ¿Te ha pasado que vas bien y de repente apareció algo en la carretera? Eso es exactamente esto. La solución no es dejar de montar, la solución es anticipar más, aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidad en entornos complejos y sobre todo saberlo, porque lo que no nombras no lo puedes gestionar. Punto número 2. El factor fragilidad. Siguiente punto, y este incomoda, pero necesitas escucharlo. Un chico de 22 años se cae con su KTM Duke a baja velocidad en un semáforo. Se ríe, levanta la moto, sigue. Tú haces lo mismo con tu BMW GS de 250 kilos y acabas con una costilla rota, o peor. No es exageración, es física y biología. A partir de los 50, la densidad ósea disminuye de forma progresiva. Los ligamentos son menos elásticos. La capacidad de recuperación del cuerpo cae. Un impacto que a los 25 es un moretón, a los 55 puede ser una fractura de cadera. Y una fractura de cadera, en muchos casos, cambia una vida para siempre. Los datos del IIHS 2025 confirman que los motociclistas de 50 años y más representan una proporción creciente y desproporcionada de las fatalidades. No porque caigan más veces, sino porque cuando caen, las consecuencias son mucho peores. Esto se llama el factor fragilidad, y conocerlo cambia cómo deberías gestionar el riesgo en cada salida. ¿Qué significa en la práctica? Que una caída sin importancia ya no es sin importancia, que la ropa de protección que muchos siguen viendo como opcional se vuelve obligatoria. Rodilleras, espaldera, airbag de moto si puedes. No porque vayas a caer, sino porque si caes, el cuerpo ya no tiene los márgenes de antes. Sí, ese momento incómodo en verano cuando todos van en camiseta y tú vas con chaqueta de protección, ese momento incómodo te puede ahorrar 6 meses de rehabilitación. Punto 3. La trampa de la experiencia. Aquí está el que nadie dice, el que más gente prefiere ignorar, porque toca el ego. Llevas décadas montando, conoces tu moto, sabes cómo se comporta en curva, sabes anticipar. Tu experiencia es real y vale mucho. Pero hay un problema, las habilidades no mantenidas se degradan.
Muchos riders de 50 o 60 años siguen montando igual que montaban con 30. Mismas técnicas, mismo estilo de frenada, mismos hábitos en intersecciones, pero hay dos cosas que han cambiado sin que te hayas dado cuenta. Primero, la tecnología. Las motos modernas, tu Yamaha MP7, tu Honda CB500X, tu BMW GS, tienen ABS, control de tracción, asistencia en curva. Pero si llevas décadas montando sin estas ayudas, tu instinto de frenado todavía puede ser el antiguo, apretar el freno sin ABS. Resultado, bloqueas la rueda aunque la moto tenga ABS, porque el cuerpo actuó antes que el cerebro. La tecnología está ahí, pero hay que aprender a confiar en ella y a usarla correctamente. Segundo, la fuerza física. Una moto de touring de 600 o 700 libras, a baja velocidad en una curva lenta o en una parada en pendiente, exige fuerza de núcleo. Y con la sarcopenia, la pérdida natural de masa muscular que empieza a los 40, ese control disminuye. ¿Cuántas caídas en parking has visto que no son de velocidad, sino de que la moto simplemente venció al piloto? Eso. La solución es seguir entrenando. Cursos de conducción avanzada, actualización de técnicas y trabajo físico fuera de la moto. Core, equilibrio, fuerza de piernas. La experiencia es un activo enorme, pero solo si la actualizas. Si esto te está abriendo los ojos, dale like ahora mismo. Ayuda a que más moteros lo vean y suscríbete a N2 porque lo que viene todavía te va a sorprender más. Punto 4. La intersección letal. Pregunta directa. ¿Dónde crees que ocurren la mayoría de los accidentes graves de moto? En autopista, no. En carretera de montaña, tampoco. En la intersección. El NHTSA lo confirma. Un tercio de todos los accidentes graves de moto en entornos multivehículo ocurren cuando otro conductor gira hacia el carril del motociclista en una intersección. Y para un motociclista mayor, esta estadística es aún más peligrosa por dos razones que raramente se mencionan. Primera, el tiempo de reacción, que ya vimos en el punto 1. En una intersección, el tiempo disponible es mínimo. Si el coche ya giró y tú tardas 1.5 segundos en procesar la amenaza, ya es tarde. Segunda, la movilidad cervical. Con la edad, la flexibilidad del cuello disminuye. Girar la cabeza completamente para hacer una revisión de punto ciego, muchos riders ya no pueden hacerlo igual que antes, y eso deja un ángulo muerto que puede ser decisivo. La solución: técnica de escaneo deliberado. No confiar solo en los espejos. Reducir velocidad antes de cruceros, incluso si tienes prioridad. Cruzar intersecciones con la cabeza en movimiento activo. Y algo más, desconfiar siempre del coche que está esperando para girar. No des por hecho que te ha visto. Los datos dicen que muchas veces no es así. El 62% de las muertes en moto involucran a otro vehículo, y las intersecciones son el escenario principal. Pasa por ellas como si fueras invisible, porque para muchos conductores lo eres. Punto 5. Fatiga y termorregulación. El asesino silencio. Último punto. Y este es el más fácil de ignorar, porque no duele, no tiene síntomas obvios. Simplemente te va comiendo por dentro durante la ruta. Hablamos de la fatiga y el estrés térmico. El cuerpo maduro regula la temperatura con menos eficiencia. En una ruta larga de verano, de esas que hacemos en julio por la meseta española o cruzando Jalisco o por la Ruta 40 argentina, el calor agota a un rider de 55 años significativamente más rápido que a uno de 30. Y aquí viene el dato que más sorprende. Con la edad, el mecanismo de la sed también se vuelve menos sensible. Es decir, cuando tienes más de 50, puedes estar deshidratado antes de sentir sed. Y la deshidratación leve, sin que te des cuenta, ya produce niebla mental, tiempos de reacción más lentos y peores decisiones al volante. ¿Te ha pasado llegar al final de una ruta larga con esa sensación de que los últimos 50 kilómetros los hiciste en piloto automático? No fue el cansancio normal, fue fatiga cognitiva real. El cuerpo aguantó, el cerebro ya no estaba al 100%. Y la fatiga es especialmente traicionera porque no te dice, para allá. Te va degradando lentamente y tú sigues pensando que estás bien. ¿Qué hacer? Hidratación antes de salir, no cuando ya tengas sed. Paradas más frecuentes, cada 90 minutos mínimo en rutas largas.
salir más temprano para evitar el pico de calor y aprender a reconocer las señales: irritabilidad, concentración dispersa, reacciones más lentas en situaciones simples. Esas señales te están diciendo algo. Escúchalas. Recapitulemos. Tu peor enemigo en la moto no lleva casco, no va a 200 kilómetros por hora, no te busca en la carretera. Tu peor enemigo es el tiempo que tarda tu cerebro en procesar lo que ya ves. Es el cuerpo que ya no absorbe un impacto igual. Es la experiencia que no has actualizado. Es la intersección que cruzas confiado porque llevas 1000 kilómetros encima. Y es la fatiga que no sentiste pero que ya estaba tomando decisiones por ti. Nada de esto significa que debas parar de montar. Significa exactamente lo contrario. Significa que montar bien a estas alturas es una decisión activa, no un hábito pasivo. Los riders que más años duran encima de una moto no son los más valientes. Son los que se conocen mejor, los que adaptan, los que aprenden sin dejar de disfrutar. Tú ya sabes más que la mayoría. Ahora, aplícalo. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Un compañero de ruta, un familiar, alguien que lleva años en la moto y a lo mejor nunca lo ha visto desde este ángulo. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete a En2, porque cada semana hay algo que te hace mejor piloto. Nos vemos en la próxima. Cuídate en la carretera.